Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desgranamos las noticias más jugosas y las historias que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar muchísima conversación. Porque hay personalidades que traspasan la pantalla, que nos cautivan con su talento, pero sobre todo con su humanidad. Y cuando se trata de hablar de amor, de confesiones, bueno, eso ya es otro nivel, ¿verdad? Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de un sentimiento que ha estado flotando en el aire, y que ahora sale a la luz de forma contundente. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para no perderse nada y se unan a esta comunidad tan especial que estamos construyendo juntos. Porque hoy, vamos a hablar de Can Yaman y de una sinceridad que promete sacudir el mundo del espectáculo. ¿Y es que quién no ha suspirado con la intensidad de Can Yaman? Desde que irrumpió en nuestras vidas, su carisma, su mirada penetrante y su innegable atractivo lo han convertido en un fenómeno global. Su presencia en pantalla es magnética, capaz de cautivar a audiencias de todas las edades y de todos los rincones del planeta. Y junto a él, una figura que no se queda atrás en talento y belleza, Demet Özdemir. Su química en pantalla era, y para muchos sigue siendo, innegable. Aquella serie que los catapultó a la fama mundial, esas miradas cómplices, esa tensión que se respiraba en cada escena, nos hizo soñar, nos hizo creer en la magia de la ficción, y más aún, en la posibilidad de que esa magia trascendiera los límites de la pantalla. Cada gesto, cada palabra, cada instante compartido por estos dos actores en Erkencikus, se convirtió en material de análisis y adoración para millones de fans. Y como suele suceder con las parejas que brillan tanto juntas, tanto en la ficción como en la vida pública, los rumores y las especulaciones sobre su vida privada no tardaron en aparecer. ¿Eran solo compañeros de escena compartiendo una excelente química profesional, o había algo más profundo, algo real, entre ellos? Durante mucho tiempo el misterio envolvió su relación, alimentando nuestra curiosidad, nuestras esperanzas y nuestros deseos de una confirmación que parecía, nunca llegaría de manera oficial. El silencio mediático, las evasivas sutiles y las apariciones públicas escasas solo añadían leña al fuego de las conjeturas. Pero hoy el panorama ha cambiado drásticamente, y el velo de misterio se ha levantado de una manera inesperada y profundamente conmovedora. Can Yaman, conocido por su generalmente reservado comportamiento en cuanto a su vida personal y por proteger con celo su intimidad, ha decidido abrirse. Y no de cualquier manera, sino con una sinceridad impactante, con palabras que resuenan y que nos dejan claro el calibre de lo que vivió y sintió. Estamos hablando de una confesión sobre su amor por Demet Özdemir. Sí, han oído bien. No se trata de rumores ni de especulaciones, ni de interpretaciones de terceros, sino de una declaración directa sin rodeos de la boca de él mismo, en un acto de vulnerabilidad que ha sorprendido y conmovido a partes iguales. Y lo que ha dicho es tan profundo, tan honesto, que merece que lo analicemos detenidamente, que desgranemos cada una de sus palabras para comprender la magnitud de esta revelación. Can Yaman ha sido muy claro al expresar la profundidad de sus sentimientos. No ha sido un simple me gustaba o la apreciaba en un tono frívolo. Habla de un amor genuino, de un vínculo que trascendió la pantalla, que superó las exigencias del guión y se instaló en lo más profundo de su corazón. Ha confesado que su relación con Demet Özdemir no fue algo pasajero, algo que se olvida fácilmente con el tiempo o con nuevas relaciones. Al contrario, describe cómo fue un amor que lo marcó, que lo definió en un momento crucial de su vida y de su carrera, una experiencia que dejó una huella imborrable en su ser. Y lo más fascinante, lo que realmente nos atrapa y nos hace reflexionar, es la manera en que describe esa conexión. No solo habla de la atracción física, que obviamente era palpable para todos los que los veían juntos, sino de una conexión más allá de lo superficial, una sintonía que iba a las raíces de sus almas. Ha mencionado la complicidad, ese entendimiento mutuo que se refleja en una mirada, esa sensación de haber encontrado a alguien que lo comprende a un nivel profundo, alguien que ve más allá del personaje público y conecta con el hombre detrás de la fama. Es importante recordar el contexto en el que surgieron estos sentimientos. Ambos estaban en la cima de su popularidad, viviendo un torbellino de fama, viajes constantes, proyectos apasionantes y una atención mediática incesante que raramente da respiro. En medio de esa vorágine, de ese vértigo que puede llegar a ser abrumador, encontrar un refugio en otra persona, alguien que comparte esa misma realidad vertiginosa, alguien que comprende las presiones. Ese y las exigencias de este mundo, puede ser algo increíblemente poderoso y sanador.
Can Yaman ha revelado que Demet fue esa persona. Que en ella encontró un apoyo incondicional, una comprensión que pocas personas en el mundo, incluso dentro de la industria, podrían ofrecerle en ese momento de máxima exposición. Y esto, señoras y señores, añade una capa de complejidad y belleza a la historia. No es solo un romance de película con final feliz, es una historia humana, con sus luces y sus sombras, con sus alegrías intensas y presumiblemente con sus dificultades y desafíos propios de cualquier relación, y más aún, cuando se desarrolla bajo el escrutinio público. La manera en que Can describe el impacto de Demet en su vida es digna de mención y admiración. No se trata de idealizar de forma superficial, sino de reconocer el valor intrínseco de una persona y de la relación que compartieron, un reconocimiento sincero y maduro. Ha usado palabras que sugieren una admiración profunda, no solo por su talento como actriz, que es innegable y reconocido por la crítica, sino por su persona, por su esencia, por la mujer que es más allá de los reflectores. Y esto es lo que quizás más conmueve y resuena en nuestro interior. Que en medio de la locura de la fama, de la presión constante de las redes sociales y de los medios, haya podido florecer un sentimiento tan puro y sincero, un amor que logró encontrar su espacio y su fortaleza en medio del caos aparente. Ha hablado de momentos compartidos, de conversaciones íntimas que desvelaban almas, de esa sensación de hogar, de paz y de pertenencia que encontró a su lado, algo tan preciado en un mundo de constante movimiento. Pequeños detalles que, al ser revelados por él mismo, nos permiten vislumbrar la intimidad de lo que vivieron, la profundidad de sus conexiones y la importancia que tuvo esa relación en su vida personal y emocional. Además, la valentía de Can Yaman al hacer estas declaraciones es absolutamente notable. En un mundo donde las celebridades a menudo prefieren mantener su vida privada bajo llave, incluso para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos, él ha elegido exponer una parte muy vulnerable de sí mismo, una parte íntima y emocionalmente cargada. Ha decidido compartir algo tan personal y delicado como sus sentimientos amorosos, y eso requiere una gran dosis de coraje, de autenticidad y de una profunda seguridad en uno mismo. Esto nos dice mucho sobre su madurez, sobre su evolución como persona y sobre el respeto que tiene por su propia historia, por la historia que compartió con Demet, y por la audiencia que lo ha seguido y apoyado a lo largo de su carrera. No busca crear un escándalo, no pretende generar controversia por sí misma, sino compartir una verdad que ha sido parte importante de su camino, una verdad que, al ser compartida, puede ofrecer una lección de vida, de amor y de humanidad. Por supuesto, las reacciones a estas palabras no se han hecho esperar. Los fans, que han seguido de cerca cada paso de esta pareja, que han sido testigos de su evolución en pantalla y que han soñado con su felicidad, están eufóricos. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de mensajes de apoyo, de expresiones de alegría, de nostalgia por aquellos tiempos en los que Can y Demet eran la pareja soñada por excelencia. Muchos han expresado su profunda alegría al ver que Can Yaman, con toda su popularidad y su trayectoria, reconoce públicamente la importancia de Demet en su vida, el impacto positivo que tuvo y el amor que compartió. Y esto, creo, habla de la conexión genuina que los fans establecieron con ellos, de cómo se involucraron emocionalmente con la historia que ambos construyeron en pantalla y que ahora sabemos tuvo sus raíces en la realidad. Es una validación para los seguidores que tanto desearon verlos felices, tanto juntos como por separado. Es importante también, y esto es algo que siempre intentamos mantener en este canal, abordar la situación con el máximo respeto y consideración. Si bien es emocionante y fascinante conocer estos detalles íntimos, debemos recordar que estamos hablando de personas reales, con sus propias vidas, sus propias experiencias y sus propios sentimientos. Las declaraciones de Can Yaman son una ventana a su interior, una forma de comprender mejor al artista, al hombre detrás de la fama, y a la compleja red de emociones que todos experimentamos. Y la forma en que él habla de Demet sugiere un profundo respeto, un cariño sincero y una admiración que perdura en el tiempo. No hay resentimiento, no hay amargura, no hay reproches, solo la honestidad de un amor que fue real, significativo y que dejó una marca positiva en su vida. Esta madurez emocional es digna de aplauso. Las implicaciones de estas declaraciones son varias y de gran alcance. Por un lado, nos dan una nueva perspectiva sobre la relación que tanto cautivó al público, desvelando las capas que había detrás de las cámaras. Nos permiten entender que la magia que veíamos en pantalla tenía una base sólida en la realidad, una química real, un afecto genuino y una conexión profunda que se manifestaba en cada interacción. Por otro lado,
refuerzan la imagen de Can Yaman como una persona auténtica, capaz de expresar sus emociones sin miedo al que dirán, con una honestidad brutal que lo acerca aún más a sus seguidores. Y esto sin duda fortalece aún más el vínculo con su audiencia, que valora la autenticidad por encima de todo. Cuando alguien como Can Yaman, que ha alcanzado la cúspide de la fama mundial, se sincera de esta manera, nos recuerda que por muy exitosos y admirados que sean, siguen siendo seres humanos con emociones complejas, vulnerabilidades y experiencias vitales significativas que moldean su carácter y su perspectiva. Su amor por Demet Özdemir, ahora públicamente reconocido y validado por él mismo, se convierte en una de esas experiencias transformadoras que moldean y definen a una persona, que dejan una huella imborrable en su camino. Y es un privilegio como seguidores y observadores poder ser testigos, de alguna manera, de esa sinceridad, de esa humanidad desvelada. Nos enseña que el amor en sus diversas formas es una fuerza poderosa y fundamental en la vida de todos. Así que, ¿qué podemos sacar de todo esto? Podemos sacar la conclusión de que los sentimientos verdaderos, cuando son auténticos y profundos, dejan una huella imborrable en nuestro ser. Que el amor, cuando es genuino y vivido con intensidad, tiene el poder de inspirar, de transformar y de dejar recuerdos imborrables que nos acompañan a lo largo de la vida. Can Yaman ha decidido honrar ese amor, reconociendo su importancia en su vida y en su trayectoria, como un capítulo fundamental de su historia personal. Y al hacerlo nos regala una historia más humana, más cercana y fascinante sobre una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Nos demuestra que detrás de las cámaras, de los flashes cegadores y de la fama efímera, hay corazones que laten con intensidad, que aman con pasión y que recuerdan con ternura. Es un testimonio del poder perdurable del amor y de la importancia de la honestidad emocional. En resumen, hemos desgranado la impactante confesión de Can Yaman sobre su amor por Demet Özdemir, una declaración que ha resonado con fuerza en el mundo del entretenimiento. Hemos explorado la profundidad de sus sentimientos, el contexto único de su relación, la valentía de sus declaraciones y la resonancia que han tenido en sus seguidores, quienes han acogido estas palabras con admiración y alegría. Lo que queda claro es que fue un amor real, significativo, que marcó a Can Yaman de una manera profunda y que a través de sus palabras sinceras y emotivas, podemos comprender mejor la importancia de esa etapa en su vida y en su desarrollo personal. Es una historia que nos recuerda que detrás de cada estrella hay una persona con emociones, recuerdos y un pasado que la ha formado. Ha sido un verdadero placer desentrañar esta noticia con todos ustedes, compartir estas reflexiones y adentrarnos en la complejidad del corazón humano. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo, a leer estas palabras y a compartir este momento de conexión conmigo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la sinceridad de Can Yaman al abrirse de esta manera? ¿Les sorprendieron sus palabras o esperaban algo así? ¿Cómo ven ustedes el impacto de las relaciones en la vida de las figuras públicas? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes y me encanta saber qué les genera este tipo de historias. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, emotivo y valioso, no olviden darle un gran me gusta, que me anima a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus seguidores, con todos aquellos que aman el mundo del espectáculo, las historias humanas y las confesiones sinceras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta comunidad, suscríbanse a nuestro canal. Los espero en el próximo vídeo con más noticias, más historias y más reflexiones. Hasta pronto.